si tú eres un individuo que quiere echar para adelante con tu trabajo, Tiene que ser y al capitalista. final tienes que amarrarte a lo que diga el gobierno con lo que tú produces, tú no vas a tener ánimo de levantarte en la mañana a resolver tus problemas. Y yo me limito a citar lo que dijo. El gobierno decidió no indexar los sueldos por X o por Y razón económica. Entonces está decidiendo por el fruto del trabajo de muchos trabajadores que se promedian entre, quizás se diría que son pocos, pero los trabajos formales en este país son pocos. 700,000 trabajadores ahora mismo están siendo afectados por este tema. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, y déjame decirte algo. Yo entiendo que se ha evolucionado porque, señores, yo recuerdo que en los tiempos de Balaguer, No, y de Leonel eso eran Fernández, una la caja, fila y unos Sí, líos sí. y De se Leonel hacían Fernández filas. también, Por ejemplo, sí, ahí en la igual. casa de Balaguer, ahí, si eso lo anunciaban para darlo el día 3, comenzaba a hacer fila. Sí, era una cosa terrible. Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Bienvenidos a Como lo vemos podcast. ¿Cómo están todos? Una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. ¿Cuántos temas en el aire recientemente? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está Luz? ¿Cómo se sienten? Estoy perfecto. Hola. Hola a Cuéntame, todos. Luz, ¿cómo has estado? ¿Cómo ves el panorama en la República Dominicana durante estos días? Bueno, hoy quiero dar gracias a toda la comunidad, a todos nosotros por habernos atrevido a sentarnos frente a esta cámara con nuestros 3 gatos, como se dice, pero son una comunidad fenomenal, a trabajar y a tener conversaciones poco usuales, que todo el mundo las tiene, pero las tiene fuera de las cámaras. Y nos alegra mucho continuar en esto, principalmente por el Día de Acción de Gracias que Recientemente. sí se ha conmemorado. Aparte del Día de Acción de Gracias, hay otros temas. Actualmente creo que el presidente de la República se dio temporalmente la autoridad o La autorización. la autorización a Estados Unidos para intervenir, Utilizar Para utilizar. los aeropuertos. utilizar los aeropuertos, dos aeropuertos. Los aeropuertos sobre los cuales tiene control, o sea, ¿Verdad que sí? Internacional de Porque- las Américas y el Porque se quiere ver de como la de que, fuerza. que le autorizaron, señores, pero siempre... Sí, porque no va a autorizar el aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, que es un Ujú. asunto básicamente de turismo. Aparentemente la lucha contra el narcotráfico es la línea, ¿no? Ok. Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿No habrá un trasfondo, aparte del narcotráfico, de lo que socializábamos ahorita tras bastidores, sobre el posible acercamiento o punto estratégico para lo que tiene que ver con el abordamiento de lo que es Venezuela? ¿No se puede también estar tendiendo algo? Bueno, esa fue una frase que yo escuché de la boca de la persona que vino de Estados Unidos, que se encargó de formalizar esto. Y lo que mencionó de nosotros fue nuestra interesante ubicación, que siempre lo ha sido. Siempre ha Estados sido Unidos, estratégica la sí, siempre ha ubicación de sido República estratégica, Dominicana. siempre. Entonces, qué bueno que nosotros podemos trabajar en colaboración con nuestros siempre amigos de Estados Unidos, esperando que se mantenga todo dentro sabes- de lo pacífico, ¿verdad? Tú sabes que a raíz de esa posición estratégica que tiene el país, yo a veces pienso, hoy recientemente yo estaba en una actividad donde se hablaba de que el futuro de estos países de América Latina, entiéndase todo, toda esta parte que tiene que ver con Venezuela, el mismo Brasil, eh, México, todos estos países, en algún momento tiene que darse la oportunidad de que tengamos más que las cosas en común que tenemos como latinos, pudiéramos tener una economía, una moneda y un proceso de desarrollo que nos permita a todos
crecer ante esas otras naciones que ya han logrado cosas que nosotros no hemos logrado. Y muchas veces se habla de una moneda única, muchas veces se habla de negocios, eh, una apertura de negocio que pueda funcionar, lo que le funciona a uno, que se expanda al otro. Y yo me pregunto, ¿qué tan lejos estaríamos nosotros de una situación como esa? ¿Cómo lo vemos Ese era el sueño de de Bolívar. Bolívar? Exactamente, Bolívar planteó eso hace mucho. Ahora pareciera ser cada vez, porque en muchos escenarios me he tocado que mencionan el tema. ¿Cómo ustedes lo Sí, ven? sí. Por ejemplo, Bueno, ¿qué, aparte de esta posición geográfica que tiene la República Dominicana, por ejemplo, qué papel jugaría República Dominicana en una atmósfera donde todo lo que se haga esté enlazado con esas otras instituciones, con esas otras naciones y viceversa? ¿Qué pudieran lograr ellos? recuerda que República Dominicana, dentro de los planes que hemos visto últimamente, tiene como objetivo convertirse en un hub de muchas cosas. Llámese como el punto de partida, el punto de enlace, ya sea logístico, ya sea, la logística abarca muchas cosas, incluyendo lo comercial en la zona, siempre que las conversaciones fluyan entre los actuantes. Y el tema, vimos otros temas que también son importantes dentro de todas las áreas, como el tema de la innovación. Así es. Recientemente estuvimos en un panel espectacular para Sí, aprovechar y donde decir que hablaban de eso, recientemente sí. se está celebrando en Sanville un evento que realiza la OCTIC cada año, que se llama República Dominicana Innova. Dominicana Innova es un evento donde se exponen o sea, se expone todo lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación de nuestro país en los últimos avances. Y hay muchas exposiciones que todavía se están realizando, incluso mañana es un día interesante para asistir. Y lo que se está presentando allí realmente me dejó muy motivado porque no sabía que República Dominicana tenía ese posicionamiento a nivel Es que tenemos todo el potencial y eso es lo bueno. Sí, lo que decía el expositor era que a pesar de que nosotros tenemos un crecimiento económico digital o en el tema de lo que son las ventas digitales, El comercio el electrónico, comercio sí. electrónico, a pesar de que estamos bien posicionados, no es, no está documentado, porque los negocios se han realizado de manera Descentralizada. descentralizada, como es el Sí. dominicano. Además, tampoco ha habido la forma, tampoco tenemos un mecanismo que pueda preparar y formular las estrategias y cómo deberían ser los desarrollos en este tipo de ambiente que deben de tomar las empresas para eso. El dominicano lo está haciendo como siempre lo ha hecho, a la brigandina, como decían A mí me antes, a la encanta. forma como puede, porque la mayoría de las ventas y negocios online, micronegocios que se realizan, pues son a través de WhatsApp y a través de Instagram. Pero son micronegocios que sumaron 5.300 millones de pesos en el último año. Y esa es una cantidad que nos pone en el mapa. Y qué bueno que la oficina gubernamental, es decir, que desde el Estado se gestionen las tecnologías de la comunicación, porque eso es lo que hace esa Exactamente. oficina, para facilitar primero los emprendimientos, para garantizar su subsistencia, para garantizar su crecimiento y su aprendizaje y así fortalecer la economía local. Así que aplaudimos bastante esta iniciativa. Y en el mismo orden de lo que te planteaba, ¿cuál sería el escenario de República Dominicana? ¿Cuál sería el rol de República Dominicana ante un escenario de unidad con esas otras nacionalidades hermanas? ¿Qué te Doctor, ¿qué parece, te parece? Yasmín? ¿Cómo usted lo ve? Usted que es una persona con tanta documentación siempre. Y que además de doctor, él hace sus temas de negocio, entonces Bueno, puede hablar de eso. yo pienso que si nos comparamos con otros estados que están unidos, Estados Unidos, por ejemplo, Ujú. ah, allí tienen cosas en común que no las tenemos nosotros en la región. Ni hablar de
el Caribe, Centro y Suramérica. Si estudiamos un poquito a fondo, fíjense que nosotros tenemos estados capitalistas a ultranza y tenemos otros que son socialistas. Ahí hay un problema. Ujú. Ponerse de acuerdo un capitalista con un socialista, eso es prácticamente imposible, porque uno es loco y el otro trata de avanzar. Cada uno a su forma. Entonces, entonces, por ahí vemos una dificultad. Para que todos podamos estar juntos, tenemos que tener más o menos una idea o una Sí. ideología afín. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es el idioma que se habla? Inglés. El inglés. Y nosotros aquí tenemos español, portugués, francés. Y quién sabe que y algunas islas también inglés. O sea, que dentro del grupo hay mínimo 4 idiomas distintos. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tú asumirías los problemas de Cuba, de Haití No, y de otros países que al final son países con problemas totalmente distintos al resto? O sea, que tú buscar que los países del sur y América, y en el Caribe y de Centroamérica también tengan una idea como de ser estados afines, Ujú. eso es muy remoto. El sueño de Bolívar es un sueño que está muy bonito, pero en sueño queda. Ujú. 200 años después sigue siendo un sueño. En sueño entonces. queda. Y va a quedar, porque es que somos muy disímiles, somos muy distintos y no pensamos igual. ¿Tú no crees que llegará el momento en que se entienda que de una manera debemos nosotros de superar los mismos problemas que tenemos de antaño? Todavía estos lados hablando de pobreza y en la pobreza, en los apagones, mucho la falta de agua, eh, Problemas de tercer mundo. problemas que Que, ya debieron haberse superado hace que no tiempo. sé si ustedes escucharon, Argentina hace poco estaba asombrada y se quejaba, hubo un revuelo en toda Argentina, porque en un análisis que se hizo de esos temas económicos, de educación y de todo, por primera vez ellos quedaron en un ranking de un país de tercer mundo. Argentina. Entonces, sabemos que el ecosistema económico ha estado complicado específicamente para ese país, pero la evidencia está ahí. En lugar de avanzar, han retrocedido. Y yo entiendo la parte que tú mencionas, Asmin, en donde no hay una nivelación. Entonces, tiene que hacerle sentido y favorecer a todos en Pero la zona para que funcione. es donde Sí. yo pregunto, donde yo me hago la pregunta, ¿cuáles son los, los indicadores que se toman para saber cuándo un pueblo ha avanzado o no? Básicamente es Porque son eh, teóricos, marcadores. exactamente los niveles de Sí. pobreza cuando reducen, Ujú. cuando los individuos ascienden en la parte de educación, cuando hay un problema medioambiental más o menos resuelto. Cuando la productividad aumenta. Sí, exacto, que va muy amarrado con la parte económica. Pero cuando un país es salpicado por el socialismo, eso no va a suceder nunca. Porque si nos damos cuenta, todo eso tiene que ver con economía y con trabajo continuo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aconseja el socialista? Y libertades. Exactamente, el socialista es todo para todo. ¿Cuáles son los socialistas que tenemos ahí, Mabla? Tenemos Venezuela, tenemos Cuba, ¿quién más? Sí, No, ahí y también Nicaragua. estuvo, en Nicaragua sí, pero estuvo también contaminado un poco Bolivia Bolivia. y también estuvo Y de Ecuador no se sabe. el mismo Argentina, Y de Ecuador no se sabe. el mismo Argentina. De manera tal que en Ecuador, por ejemplo, hubo un tinte cuando estaba Correa, Entonces, si tú te pones a pensar, es un alto porcentaje de pensamiento La socialista. tendencia, ¿verdad? Particularmente, lo he dicho muchas veces, que el socialismo a mí no me agrada. No me agrada porque es que mutila el ánimo de avance de los hombres.
Sí, Si tú eres un individuo que quiere echar para adelante con tu trabajo tiene que ser y al capitalista. final tiene que amarrarte a lo que diga el gobierno con lo que tú produces, tú no vas a tener ánimo de levantarte en la mañana a resolver los Y problemas. oye, eso es muy Eso no da. delicado porque cuando vemos el anuncio, por ejemplo, de un Omar Fernández, en donde dice que el gobierno decidió, me limito a citar lo que dijo. El gobierno decidió no indexar los sueldos por X o por Y razón económica. Entonces está decidiendo por el fruto del trabajo de muchos trabajadores que pues, se promedian entre, quizás se diría que son pocos, pero los trabajos formales en este país son pocos. 700,000 trabajadores ahora mismo están siendo afectados por este tema. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con algunas cosas. La persona de Hacienda explicó que tenemos que prepararnos para poder dar ese paso, pero mientras tanto, tenemos 5 años en donde nosotros hemos estado en ese escenario, en donde no hemos sido ¿Quién fue capaces el de, último que hizo la indexación de los sueldos? yo no tengo idea. Bueno, No te puedo porque decir, porque en es el muy gobierno de bonito, sí, Danilo. claro que sí, es muy bonito agarrar un micrófono y decir desde una silla, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque debería Omar, ya que está haciendo su intervención, decir de dónde va a salir el dinero para Exacto, indexar así es. esos sueldos de esos trabajadores. Pues yo estoy de acuerdo. Mientras más dinero, tú vives mejor, yo también, tú Sí. también. Que dónde va a Pero ¿de salir. dónde No, va a que salir? ya ellos lo están cobrando de manera inadecuada, es lo que pasa. Hace 5 años que están cobrando ¿Tú te refieres al más impuesto sobre la renta? del impuesto sobre Mm, la El impuesto renta. sobre la Entonces, renta. por ejemplo, para mm. las personas que trabajan de manera Perdón, yo pensé que independiente, estábamos hablando de la indexación pero son de los sueldos. indexaciones, pero como hay que corregir la tabla de valores, entonces ahí hay una parte grande de personas que trabajan formalmente que están siendo afectadas porque el porcentaje que se les cobra es mayor al que debería. Exacto. Entonces son 5 años, él tiró los números y de verdad que en este escenario post pandemia, en cualquier familia eso hace la diferencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero una es con guitarra y otra es con violín. Es muy bonito estar en la oposición y venir a hablar como que tú tienes la solución a todo. ¿Entiendes? Cuando te Y toca le voy a, batear, sí, le voy, y No, le él voy, está y le voy, defendiendo los le voy a trabajadores. recordar a Omar y a todos que el gobierno intentó hacer una reforma fiscal. Bueno, que no se discutiera, que no se llevará a se cabo. llevara a cabo, pero la finalidad era obvia. Nosotros no podemos manejar un país que cada vez que cerremos con déficit. Precisamente era necesario Bueno, la reforma fiscal, Asmin, tú me disculpas. pero, pero, No me parece obvio pero la finalidad. si me dejas Sí, terminar. y te pedí disculpas, pero de nuevo. Ok. Después tú Sí, vas a decir porque no es obvio. exactamente. No, era eso que Porque quería yo decir. voy por ahí Ujú. también. Mira, hace falta recursos. Tú haces recortes acá, aumenta los impuestos para acá, para nosotros no cerrar con un déficit todos los años. Tenemos que Pero, ¿y buscar por qué hay que quitárselo a los trabajadores formales? pero, ok, te oigo. Dime cuál es tu punto para ver si yo te entiendo. No, yo te hice una Porque, pregunta, yo no estoy diciendo nada. pero Luz se no es, refiere, está bien, no se lo quitamos a los trabajadores, ¿dónde lo buscamos? pero el problema no es quitárselo, porque no se le ha quitado nada. El problema es que no se le ha puesto el impuesto, que no se le ha ajustado la inflación a los sueldos para cobrarle menos a los La individuos. cantidad justa, que en Para este cobrarle caso es menos. menos, sí. Pero el problema es que ahora mismito, cuando se intenta hacer una reforma fiscal es porque te falta recursos. Sí, Tú estás entendiendo cuál es Sí. mi punto, porque yo no soy un experto en con economía, economía. pero si te falta recursos, tú no puedes darle recursos, ¿de dónde diablos lo vas a sacar? Entonces, lo que yo estoy viendo desde mi simple silla, desde mi simple posición. Ahora bien, sí entiendo que la parte política y los funcionarios y todo lo que tienen que ver con la ejecución de algún
de algún presupuesto, de algún ministerio, tienen que tener cuidado. Porque cuando tú dices que no hay dinero para la indexación y al mismo tiempo estás diciendo que hay 44.000 millones de pesos para, Bono Navidad. para gastarlo en Navidad, entonces tú dices, tú por un lado me dices que no hay dinero, pero por otro lado, 44.000 millones de pesos para Navidad, para una fiesta, para Romo tal vez, o para pasarla bien. ¿Entiendes? Yo entiendo que esa parte tal vez haya que evaluarla un poco. Sí. Al igual que cuando tú dices que ya hemos trillado y hemos caminado ese senderito ahí de los 2.500 pesos para que yo quede la bono de la que yo que juventud. Que yo no sé qué nombre de carajo Sí, que tiene es eso. lo que casi siempre mencionamos. Ahora, Pero lo que te quiero dejar dicho es que si tú me estás diciendo a mí que no hay dinero. que no hay dinero, tienes que tener cuidado con anunciar situaciones iguales. ¿O será que eso es obligatorio? No, porque Que hayan bonos navideños. para activar la economía yo estoy viendo un escenario que plantea dos cosas. Se anunció por todo lo alto la entrega de la regalía pascual la primera semana de diciembre a todos los empleados públicos por un monto mucho menor que el de la brisita navideña, que es un bono social para el resto. Entonces, entendemos esos escenarios. Y tú me disculpas, Asmin, que no me interesa contradecirte, pero estamos en esta conversación amena en donde, en donde estamos hablando de que hay mucho socialismo en la zona, no tenemos dinero, se entiende que hay una economía Tú eres Team débil. Bono. No soy Team Bono, no, al contrario, quiero decir por qué está pasando. Se entiende lo que el gobierno está haciendo, pero no se ve como lo adecuado. Sí, yo también soy Team Bono. Porque Ahora, estamos entendiendo yo lo que creo que el hacen, bono pero debe no es hacer lo de otra adecuado. manera. Exacto, porque tú quieres dinamizar la economía con el bono Navidad y con entregando el doble sueldo temprano. Sí. Y son 44.000 millones que nos van a costar esos bonos, pero no hay dinero. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, Entonces, la gente tiene que trabajar, tienes que tener oportunidades, lo mismo que tú siempre dices, que es tú y que te apoyamos en eso, de que es mejor que tengamos las oportunidades para nosotros poder vivir, ¿verdad? La experiencia de la brisita navideña al estilo propio. crear nosotros nuestra propia brisa. Hay algo que hay que aclarar. Mira, cualquier individuo que maneje el Estado Dominicano tiene que entender que el pueblo necesita pan. Necesita pan. Y un poquito de circo, tal vez. Pero el problema es que tú tienes que buscar la forma más expedita para que ese pan llegue a donde tiene que llegar. Porque a mí me causa como cierto escozor que tú me hables de tanto dinero, es una cosa que 44.000 millones de pesos. Tú dices, ok, ¿cuántos dominicanos somos? 11 Vamos a poner que son 11 millones. 11 millones. Uh-huh. Bien. ¿Y cuántos de esos individuos trabajan? ¿Cuántos de esos individuos no trabajan en el Estado, pero sí tienen sus empresas propias? ¿Cuántos empresarios tenemos? Tú dices, es como ir despejando variables. Ir despejando. Entonces tú le vas sacando al motoncito ese de los 11 millones de habitantes, tú le vas sacando al empresario, le vas a sacar el abogado en ejercicio, le vas a sacar al médico que trabaja en el Estado, le va a sacar al médico que no trabaja en el Estado, pero tiene su oficina privada, y así mismo al arquitecto, al ingeniero. ¿Cuántos quedan? Es que un bobo. Pero ¿cuántos quedan? Y después tú agarras los 44.000 millones. y lo va a dividir, porque no todos los califican, lo va a dividir entre los que califican. Fácilmente te quedan 30, 20. Oye, es una cantidad enorme de dinero y a mí hay que explicarme, a ver, ¿qué carajo es lo que se hace con eso? De verdad que yo no entiendo. Lo que pasa es que si se hace así, no sucede lo que muchas veces sucede, que muchas veces quien no necesita el bono tiene una gran cantidad de bono.
¿Cuántas veces te han dado un bono a ti? A mí no me ha tocado. A mí tampoco. De manera tal, A mí Que no- tampoco, no tengo cal- que lo que decir. pasa es No de manera no tal que calificamos. parece que el mecanismo de desecho, o sea, de desechar a la persona que le va a llegar eso, sí funciona. Porque a mí no me ha llegado ni por accidente, ni a ti tampoco, ni a ti tampoco. Estamos en las variables que se han despejado. Entonces sí, si es así, si es tan efectivo como para que no te llegue por accidente a ti ni a mí, el análisis que yo te estoy haciendo es válido. Sí, sí. ¿A quién se Ahora, lo vamos a entregar? Claro Ahora, que es puede ser válido, que si claro se que sí. aplica esa fórmula de despejar variable como tú planteas, en el proceso, como muchas veces sucede, pagan justos por pecadores, porque es verdad que pueden haber familias, y las hay en este país, que ese bono le va a caer como anillo al dedo, Porque lo necesitan. porque lo necesitan. Pero ¿Tú no me hay una entiendes? garantía de que No le hay va a una llegar. garantía. No hay una garantía, porque hay historias, por ejemplo, de que no llegan los bonos. Es que mira, que allí se cambiaron, se vendieron, fulano vendió tantos bonos, todos juntos ahí, que no se lo dio a nadie, sino que él mismo lo vendió. O si no, sucede también con la jodida fundita. Llegan camiones de funda donde el dirigente, y el dirigente agarra y lo guarda en una casa. Para durar el año entero dándole fundita y haciendo lo ¿De que se llama verdad? Sí, antes hacía eso. ¿De verdad? haciendo una Hacía- política populista. Fundita cuando Balaguer, caja cuando Lionel, ahora actualmente no sé cuál es. Me Ahora yo- gusta Danilo que no depositaba en la cuenta. sí, pero yo creo que ahora lo están haciendo así Cuando la también. pandemia. Sí, yo creo que ahora lo están haciendo así, con un Porque tiene depósito. trazabilidad, que es lo que estaban explicando, que no hay mucha trazabilidad con los métodos actuales para saber qué pasa con las cosas. Porque también pasa eso, que a una gente le dan un bono y cuando introduce el número, muchas veces ya no está. No tiene el No fondo. No está- tiene el no- fondo. no, O sea, y que no yo está hábil. creo que yo creo Ha sido canjeado. que es la fiscalización lo que ha llevado la desconfianza en el pueblo de ese tipo de situación. Y por eso que muchos decimos, es mejor que no den nada y ese dinero se resuelvan problemas graves con ese dinero. Ujú. Porque dime tú, Pero en las navidades, en enero tú le preguntas a la gente, ¿usted recibió el bono? Y yo no sé si es por vergüenza o por mentiroso que somos, pero la mayoría de la gente te dice que no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si yo le entrego a Luz 1,000 pesos para que ella lo distribuya, ella tiene que decirme a mí a quién se lo dio. Mire, yo se lo di a Juan Pérez, a Vinicio Hernández, yo qué cosa el listado. Y si a mí me da la real gana de ver dónde están los 1,000 pesos, yo puedo agarrar y de esos 1,000 personas que le dieron 10 pesos, agarrar una prueba, una muestra de 150 Ujú. y llamarlo, venga Sí, acá, sí. don Vinicio, usted recibió, Feliz tal cosa. Navidad. Recibió ¿Eh? la brisita. sí, después de eso, después entonces tú le preguntas, oye, usted recibió, o sea, no hay una fiscalización. Y yo te voy a decir una cosa. Ahora mismito se está hablando mucho de narcotráfico y por eso tenemos la visita de Norteamérica y esto y lo otro, qué sé yo qué cosa. Y vuelvo a decirle, la corrupción, el mal manejo de los fondos es más dañino que la droga. Claro, claro. Eso Una droga que ni siquiera, obviamente tenemos que ser empáticos, pero esa droga prácticamente no se queda aquí, se va a otros países que tienen esos problemas ellos, ¿verdad? Ujú. Y estamos de acuerdo de que no debe pasar por nuestro territorio, estamos de acuerdo. Sí. Pero el que se está robando los cuartos y el que está metido en corrupción es más dañino Sí. que esos mismos. Oh, pero es que el que se roba el dinero está evitando que un hospital tenga jeringas. Sí. El que se roba los fondos del Estado está evitando O energía eléctrica. que como una vimos, escuela y con un hospital a tenga oscuras. butacas. El que se roba el dinero del hospital, perdón, del pueblo, Del Estado. fisco. del país, está evitando que una finca tenga el tractor que hace el arado para que se produzca. Lógicamente que es más dañino. Y que hay una situación de tú darle a todo el mundo, es una actitud socialista. Y el socialista simplemente te lleva al fracaso. Cuando tú tienes el dinero, tú tienes que saber en tu casa en qué lo inviertes. ¿Cuál es la prioridad de tu casa? ¿Cómo tú vas a hacer con ese dinero? ¿Verdad? Porque
¿dónde están los muchachos que necesitan la guitarra, los muchachos que necesitan la tambora, Así es. el club que necesita un lugar donde presentarse, donde ensayar? Yo lo que creo que es como que se le hace más difícil al Estado hacerlo de la manera correcta. Porque No, como estamos acostumbrados al fiscalización. populismo Ujú. y estamos acostumbrados, porque Sí. tú te imaginas que este gobierno diga que no va a haber bono, que no va a haber funda y que no va a haber esa cosa a la que el dominicano ya, por tradición, se ha acostumbrado que para Eso es este lo que año- no, eso es lo que no queremos, Sí, que no, se no, no, convierta no, en no, no, lo que tradición. pasa es que eso tiene un costo político importante porque ya tenemos una tradición Exacto. de esperar como los pichones a que la madre venga Y- con el gusanito. Sí, y déjame ¿Verdad? decirte algo. Yo entiendo que se ha evolucionado en eso de eso de Navidad. Porque, señores, yo recuerdo que en los tiempos de Balaguer, No, y de Leonel eso eran Fernández, una la caja. fila y La una caja. y unos Sí, líos. sí, el tiempo de Y se Leonel hacían Fernández filas, por también, ejemplo, sí, ahí en la igual. casa de Balaguer, ahí, si eso lo anunciaban para darlo el día 3, la gente el día 2 comenzaba a hacer fila. Sí, era una cosa terrible. Y le daban la vuelta a toda la zona. Si era en el Palacio de los Deportes, desde el día 2, la gente se mataba por estar ahí. Ya tú sabes, tú vas haciendo una fila desde hoy para algo que van a dar mañana. Sí, Y que te lo pero- va a comer en 2 horas y al otro día no hay nada. Y se armaban unos Ay, pinches Dios. y unos líos donde la gente, tú la veías, que uno jalaba por acá la parte del pollo y el otro jalaba por allá. Y yo, Dios mío, de Pero verdad eso- que se ha avanzado en Eso ese es sentido. eso solamente Eso era evidencia salvaje. necesidad. Tú- Y eso es lo que no queremos, que el pueblo continúe en necesidad. Lo que pasa es que yo creo que a pesar de que el país tiene sus carencias, el dominicano ha avanzado y ha crecido. No, pues yo te doy una idea. Yo te doy una idea porque tú sabes cómo yo lo haría. Yo agarro esos 44,000 millones de pesos y te monto Inespre hasta en todos los batalles. Claro, porque si hay que ayudar. Inespre. Entonces, ¿qué pasa? Que si algo tú vas a gastar 600 pesos, yo te pongo a que tú gastes 175 Exacto. y yo asumo el resto. Entonces tú vas con tus 175 y yo te estoy enseñando a comprar. No te estoy dando, no te estoy Lo que pasa es dañando. que yo creo que en ese Incentivando proceso, la producción local lo que pasa es que yo también. creo que en ese formato que tú planteas, en ninguna parte se ve la cédula. Porque tú sabes que todo eso es con cédula. El bono, para tú cambiarlo, tú tienes que poner una cédula. No, es en una cuenta de banco. Sí, porque aquí había una persona el año pasado, ¿verdad? Me presentó un bono y me dijo, no, porque con eso yo voy al supermercado y yo compro. ¿Y cómo tú compras? No, yo tengo que activarlo. ¿Y cómo tú activas? Ah, mire, ese número que está ahí detrás. Yo llamo, yo marco. Y el doy mi caos en el cédula. supermercado. Eso es Lo terrible. único que ya me dieron uno y yo no pude porque ese tenía, ya lo habían cambiado. Tuve que buscar otra ¿Estás cédula. entendiendo? Entonces, pero en el Entonces, formato sí tuyo, la cédula no, ¿dónde va? Porque Sí. ellos necesitan Sí, la pero cédula para... tú le das 1.500 pesos. Y con 1.500 pesos va a ir a un supermercado, va a ir a cualquiera de nuestros supermercados famosos. Hay ¿Y gente qué- que lo vende y por qué se va a- 500 en O sea, efectivo. la corrupción empieza de ahí. No, porque es que la fila del supermercado realmente es tenebrosa. Entonces, esos 1.500 pesos te dan para comprar 2 pollos, quizás. Mira, no hablé de eso, que hubo un dos señor, yo vi leches. un video que se hizo viral donde un señor decía, ¿qué es lo que se están quejando? Sí, con 1.500 se hace una cena. Usted compra, mira, un pollo de tanto. Y el tipo desglosó ahí. Dije, Pero la cena era "Péjantase, para ¿qué él. quiere?" Pero la cena era para él. Pero el tipo desglosó, yo Pero voy a es ver la si lo encuentro. familia, eso es un tema familiar. Entonces, una cena se necesita papas, se necesita zanahoria, Él se compró todo eso, él necesita compró todo eso. cebolla. Él puso todo eso. La ensalada rusa nada más se lleva 30% de eso. Entonces, tú tienes que hacer un arroz. Y además tienes que comprar la carne, que nada más te va a dar para Bueno, pollo. Y bueno. gas, además. Aunque le dan bono gas y me imagino que con Bueno, eso bueno. empatan. Yo lo que creo es que cuando tú criticas una situación, tú debes darle Una solución, es correcto, es correcto. Mi posición Sí, correcto. es que ese dinero se le inyecte a Inespre. Ujú. Inespre le dé comida, no es comida lo que quieren, Ujú. le dé comida hasta que se vayan de boca, que eso se puede. Eso se puede. Porque la producimos. Claro que sí, pero ven acá. ¿Y dónde nosotros enviamos el excedente de los huevos que
que producimos Donde aquí. nuestros vecinos y hermanos. Se lo comen allí. Sí. Nosotros producimos muchísimas cosas. Pollo. Sucede lo mismo con el pollo. Sucede lo mismo con el arroz. Sí. ¿Eh? Entonces, poner las cosas en Inespre de manera que la gente pueda, por lo menos en diciembre, ¿no? Acceder de forma fácil, Tener con un poco dinero, respiro. y entonces subvencionar esa parte. Pero ahí hay dos cosas. Primero, lo que tú te vas a llevar a tu casa es lo que tú quieres comer, no lo que está en la fundita ni en la cosa. Así es, así es. ¿Estás Sí, porque entendiendo? también Porque eso. tú eres, vamos a suponer que tú eres evangélico y no te interesa el ponche ni el vino que esté ahí. Pero con eso, con el dinero Se que... lo dan a un hermano Pero tú lo descarriado. regalas, sí, tú lo A un regalas. hermano descarriado. Oh, salud. Eso es terrible. El caso es que tú compras, vas a Inespre y tú compras lo que tú quieres comprar. No vas a tener cosas que tú no utilizas. Es lo primero. No, y además muchas veces la Y- gente no come pica pica. Y lo Y segundo, en esa funda sigue vienen tú dos con la pica vaina. pica. Síguete. Pero lo segundo es que con poco o mucho tú le estás dando el ejercicio de que vaya a comprar. Sí. Tú sientes que no te están dando nada. Tiene poder Sí, adquisitivo. Porque si tiene poder tú estás entendiendo, adquisitivo. al final nosotros tenemos que luchar contra ese tipo de cosas, porque si Sí, no vamos a crear sí. un parásito eterno. Ahora, debo decir algo. Todos sabemos la situación que hay, pero queremos y nosotros clamamos por los profesionales que tiene este país en tantas instituciones Que hay fenomenales muchos, los que ha hay. creado el gobierno para manejar las situaciones. Y ¿ustedes creen que es un fenómeno extraño que todas las grandes cadenas de supermercados de este país, sus mayores ventas, y entiendo que son sus mayores, porque tú vendes tú ofreces lo que se vende? Las líneas blancas son las que están solventando las compras de esos grandes supermercados. Entonces, esas líneas blancas vienen a ser lo que es el Inespre en la calle de Sí, manera así social. Es la marca líder Entiéndase en líneas un blancas. supermercado, la Wallah, que ya la tienen ahí, que le van a hacer una campaña para el próximo 2028. Y así Bravo por Sí. igual. O sea, eso es una evidencia de la situación que tenemos. Así Entonces, es. el papel del gobierno, el que puede jugar, y es una buena jugada, y qué bueno que tú lo recomiendas, es eso. Sí. Soluciones para que la gente continúe Sí, yo escuchaba incluso un comerciante decir adquiriendo que ellos lo que han entrado en necesita. eso de las marcas blancas. Entiéndase marcas blancas cuando un supermercado te tiene una salsa con características similares a la marca más conocida, pero con una marca que es de ellos, Sí. a un precio menor. Se da en todos los escenarios, no solamente en la salsa. Se da en el arroz, se da en la habichuela y se da en un sinnúmero de productos. Yo escuché un comerciante en un programa hablar de que precisamente lo hacen para combatir aquellas otras marcas que tienen unos precios muy exorbitantes y que mucha gente no puede tener el acceso, pues te tiene Para una... competir. Sí. Entonces ahí entra perfectamente lo que tú planteas. Vamos, Inespre puede Claro, asumir eso, porque claro. realmente ¿cuál es el papel que está jugando Inespre actualmente? ¿Cuál es la función de Inespre? ¿Qué está haciendo No Inespre? sabemos. Pero sí hay comedores económicos. Eso sí lo sabemos. Sí. Yo creo que están Eso es de Inespre. vinculados. Yo creo que de alguna manera deben estar vinculados. Ok. Porque eso es del gabinete social, cosas, no sé, algo así. Bueno, En yo pienso conclusión. que hay una población ahí que necesita, pero hay que estudiarla mejor. ¿Cuáles son las necesidades reales? Porque Sí. aquí se dan muchas cosas extrañas. Hay gente que fácilmente está dándote una declaración y no tiene solo un diente en la boca, Sí. pero es un individuo que vive todos los fines de semana. Es Entonces ahí, bien. pero perdón, Luz, perdón, es así. Entonces beben todos los fines de semana, pero no tienen la cultura de ir al odontólogo a ¿Y resolver ese cómo? Si están problema. esperando la brisita de 1500, con eso no se va al Entonces, odontólogo. ahí vamos, ahí vamos. Es que si tú tienes una persona que le das, tú estás creando un parásito Sí, es. del que no te vas a poder zafar en el futuro. Mira, pienso que la política no se puede hacer tanto dando, porque eso raya en el populismo. Y el populismo y la corrupción son dos cosas que
tú la comparas, la pones en una balanza y no se sabe cuál pesa más. Así es. Populismo lleva al fracaso y la corrupción lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es mi forma de yo ver las cosas. Ahora, si tú ves la cosa distinta, tú me dices por qué y me analizas la situación. Tú das, pero lo dice la Biblia, manos que dan, Manos que reciben. pero tú esperas de ese ciudadano que te dé algo como Estado, que te remunere algo, por lo menos que no te tire la basura en el piso, porque ahí está el asunto. Le estamos dando, pero es el mismo individuo que tira la basura en el piso, es el mismo individuo que se roba la luz, es el mismo individuo que tiene tantas cosas que nosotros tenemos que Y tú lo combatir. sigues Y aparte ahí. de eso, tú vas y le das. Hay cosas que son muy buenas, que para el progreso de una sociedad es fundamental. La educación. Con eso uno debe relajarse. Y veo muy positivo el hecho de que un gobierno de un color aprobó el 4%. Ahí está el dinero. Ahora vamos a ver si es asunto de dinero. Viene el otro y dice, vamos a darle transporte a los estudiantes. Pero ya esos estudiantes tienen dinero. Los profesores están mejor pagos. Ujú, Ya comen en la escuela ujú. y tienen transporte. A veces le dan una tablet. Y están una asegurados, según una lo que mochila. salió O por sea, ahí. En ese sentido, los gobiernos han estado haciendo buen trabajo. Sí, Y que alguien me demuestre lo contrario. así es. Ahora bien, ya le está dando todo al hijo de ese individuo que es pobre. ¿Cómo comprometes tú, Estado Dominicano, al papá y a la mamá de esos muchachos? Bueno, ahí está. Antes de concluir, ¿qué hay de cierto en que están por sacar que la ensalada rusa del plato navideño? En mi casa no. No. En mi casa no. Yo quiero saber de dónde es que tú... Entonces la libertad ¿De nos, dónde es que nos le llegan permite a eso. él En mi todas casa. esas informaciones medio Yo extrañas? escuché a alguien decir Mira, que, mira, que ya está bueno, que la ensalada rusa no puede ser ni- parte ni ensalada- del plato no puede navideño. llevar- Lo que no puede es tener pastas. Basta. El espagueti tú lo quitas y la telera la quitas y no hay Navidad. Y no hay Navidad. Pero también hay bebidas que Son clásicas. El vino y el ponche tienen que estar ahí. El ponche, sobre todo el crema de oro, que fue Sí. famoso. Que eso es para la mamá de uno, que eso es lo Sí, único que sí. le Y gusta. hay un vino que todas esas señoras Sí, sí. beben, que es el vino Sí. Moscatel. Caballo Caballo blanco. blanco. Caballo Blanco. blanco. Tú así. quitas eso y no hay Navidad. Sí, 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 porque tú le das del otro y no lo quieren. No. Hay sangría. Señores, gracias por estar con nosotros. Recuerden que esto es una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, Serapius Green y Legal Folk Group, asesoría legal de alto estándar. Nos vemos. Recuerden compartir estos contenidos, decirnos aquí debajo de qué usted quiere que nosotros realicemos una conversación amena. Compartir este contenido es fundamental porque nos ayuda bastante. Y también darle like. Así que nos vemos. Así que disfruten su Navidad y nos vemos en un próximo Como lo vemos. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast.